Gabriel Mauricio Cardona. Si me estás escuchando, te abro las puertas de nuestro canal a través de la distancia y te agradezco tu presencia. ¿Cómo te va? Raúl, el gusto es para mí, estoy muy agradecido contigo por permitirme una vez más estar aquí en tu espacio de comunicación que es tan importante, sobre todo al momento de poder informar a las personas acerca de la perspectiva de todo lo que está ocurriendo y que es una perspectiva asociada a la ciencia del espíritu, más allá de lo que los medios de comunicación están informando. Entonces el gusto es mío. Bien, Gabriel, yo daba un panorama en donde creo que para interpretar lo que ocurre tenemos que recurrir a una serie de percepciones que no son las agencias informativas del sistema, sino que son las personas que tienen una visión superior, algo de espiritualidad, diría. ¿Qué nos podés contar de esto desde tu punto de vista? Que es necesario. Es necesario porque las personas, hay muchas personas en este momento que están claras en que no todo lo que ocurre y se nos muestra como una verdad es realmente la verdad. Ya hay muchas personas que desconfían enteramente de los medios de comunicación grandes que existen a favor, por supuesto, de los gobiernos de los distintos países, cualquiera que este sea, y al mismo tiempo de los gobiernos y de todo lo que son las grandes organizaciones a nivel mundial que tienen que ver con la salud o con la educación o con la política, economía, religión y militarismo de este mundo. Y desconfían por una razón muy sencilla, son demasiados los engaños, son demasiadas las mentiras y es demasiado ya el sufrimiento y la injusticia que se ha perpetuado a través de todas estas organizaciones y quienes las conforman. Por esa razón las personas tienen y están buscando una perspectiva diferente y la están encontrando en el punto en el que se dan cuenta que hay una agenda que se está llevando a cabo y que tiene que ver con algo, con un nuevo gobierno que se acerca o con lo que se ha llamado nuevo orden mundial, que es real, y también están sintiendo y presintiendo que hay un nuevo estado de conciencia, de inteligencia, de percepción y de espiritualidad que está despertando en esas personas. Ahora, cuando hablas de nuevo orden mundial, Gabriel, ¿estás creyendo vos que se está imponiendo el nuevo orden mundial o viene otro grupo de poder que va a significar la apertura de misterios que ha tenido la humanidad durante muchísimos años, particularmente de gente que secuestraba niños, que no entendíamos para qué, cuáles son los gozos que tienen, o sectores que aparecen permanentemente hablando de espiritualidad, pero representan todo lo contrario? ¿Crees vos que este gobierno del cabal, le llamemos así, a que han sido la gente que ha venido manejando el poder hasta el momento, en donde están la gente del gran poder económico, esas van a ser la salvación de nuestro mundo, de nuestra especie, de la humanidad? Definitivamente no. Bueno, tenemos que empezar por decir que el nuevo orden mundial es un sistema de gobierno completamente centralizado. Por eso la palabra globalización lo explica y es la invención de ellos. Ellos necesitan, y cuando digo ellos, entonces refirámonos a las élites que están detrás de los poderes visibles a la población de cualquier país, que son sus presidentes o su parlamento y demás, pero que realmente obedecen órdenes de estas, bueno, digamos de así, élites que tienen que ver con masonería y con otros asuntos que las personas también que han investigado conocen, y estas son quienes están interesados en un nuevo orden mundial que sería, bueno, ya a estas alturas imposible decir que es una especulación, porque desde varios presidentes de décadas atrás hemos venido viendo cómo ellos mismos lo anuncian. Tenemos a George Bush padre, que hablaba de un nuevo orden mundial y la necesidad de instituirlo en todo el planeta. También lo secundó su hijo, el propio presidente de este país, y el anterior y el anterior y muchos otros, hasta el Papa. Entonces es algo que es real. Estamos hablando de un control total que implica mucha tecnología, implica sobre todo el relego de la voluntad de todas las personas
y el desplazamiento de la identidad espiritual de toda la población terrestre para ser entregada totalmente a ellos. Entonces, los dirigentes o los gobernantes que les sirven a estas organizaciones que están detrás del poder, pues no son, bajo ningún punto de vista, quienes traerán las soluciones para poder que la injusticia se acabe, para poder que la inequidad se termine, que la muerte y el hambre y el sufrimiento y la guerra que en este momento asola y va a asolar mucho más en estos próximos tiempos a las personas, pues cese. No. Como la profecía lo advierte, y qué maravilla que sea para un medio argentino esta entrevista, porque hay muchas profecías que advierten que Argentina es una gran samaritana, un gran remanente, un país lleno de personas espiritualmente muy desarrolladas o que van a encontrar un desarrollo muy grande, no a través de religión alguna, sino de su propio deseo de transformarse por dentro, y que van a llenarse de amor para un caos venidero que va a implicar que mucha gente esté en esa condición para poder ayudar a los demás. Entonces se habla ahí que la clase media de Argentina es la que salva al mundo, por ejemplo, es la que se convierte en un ejemplo para toda la nación y para toda la Suramérica y para todo el mundo, y eso está en la profecía de Parravicini. Y si es la clase media, pues seríamos nosotros, las personas, entre comillas, normales o simples, pero que sí tenemos una inteligencia y un corazón muy grande para poder ayudar y ser la esperanza en un tiempo que se viene. Gabriel, tocaste un nombre ahí, Solari Parravicini, un compatriota nuestro que desapareció hace varias décadas. ¿Qué pudo haber tenido o percibido este hombre de poder haber dado predicciones tan, más allá de sus psicografías, tan acertadas respecto del cambio de los tiempos? Y hablamos de hechos contundentes que ya han pasado y él los había predicho con muchas décadas de antelación. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo se informa esa gente? ¿Cómo llegan ellos a percibir los hechos que no se han producido todavía y que cuando se producen a lo largo de los años coinciden plenamente con lo que ellos anticiparon? Funciona de manera igual a la de los profetas conocidos en el Antiguo Testamento o antes de los libros testamentarios, como un Enoch, que estamos hablando ya, bueno, dice por ahí las enciclopedias que hace unos 3.000, 3.500 años, pero realmente es mucho más, porque estamos hablando de unos 10.000, 11.000 años antes del hundimiento de la Atlántida, que este libro y este personaje ya tenía profecías. Y todos los profetas, tanto de ese tiempo como del reciente, tienen algo en común y que es indispensable que lo tengan para ser un verdadero profeta. Y es que tienen un contacto con una inteligencia extraterrena que es completamente de la luz que el hombre proviene pero que ignora, y es la luz que tienen los hombres que viven en otros mundos, en otras humanidades, donde no hay crimen, no hay violencia, no hay política, ni religión, ni todo lo que hay en este planeta, y han venido de esos mundos a traer una información llamada profecía que implica dos componentes: advertir a la humanidad sobre lo que aquí está ocurriendo y que obedece a una fuerza totalmente extraña a la luz y que está en este planeta, y anunciarle al hombre que ellos están con nosotros y que Dios, eso que aquí llamamos Dios pero que no se conoce bien en la tierra todavía, es de parte de quien ellos vienen, por lo tanto son mensajeros de él, y esa es la profecía. Lo que ocurrió con Parravicini entonces fue un contacto extraterreno con algo que él llamó su ángel, y efectivamente hablamos de un hombre de otro lugar cuando hablamos de ángel, con una gran medida de conciencia, un gran conocimiento del universo, y le entregó a Parravicini entonces toda esta documentación que en este momento se convierte para la humanidad en un gran mapa de navegación para poder sortear los sucesos que se vienen en cumplimiento. La aparición de estos tiempos, de cumplimiento de estas profecías, cuando habla de un fin del mundo, ¿se refiere físicamente a la desaparición del planeta Tierra o habla de una nueva repoblación y reculturización desde otros paradigmas culturales y de creencias? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo en este tiempo. El fin del mundo anunciado en las profecías es real, lo tocan muchos, no solo Parravicini, sino los mayas, el mismo Apocalipsis, también profecías de los indios Hopi y muchas otras que tienen que ver, porque todas tienen conexión, ya que vienen de la misma fuente. Los que trajeron la profecía y que llevaban muchos profetas en la tierra, bueno, son los mismos, entre ellos un Gabriel, por ejemplo.
partiendo de ese hecho, tenemos que decir que todas hablan de un fin, de un tiempo final, pero la interpretación de este tiempo final nunca ha tenido que ver en ningún registro profético con la extinción de la raza humana, tampoco con la destrucción del planeta Tierra al punto en el que éste se convierta en otro cinturón de asteroides, como el que ya hay en este sistema solar, que era un planeta. Realmente esto no es así. El fin del mundo anunciado obedece al final o a la culminación de todas las estructuras del sistema actual. Estructuras que no están soportadas sobre las leyes que sostienen la vida. Entonces no están sustentadas ni en el equilibrio, ni en la armonía, ni en el amor, ni en la paz, cosa que sí está sustentada la naturaleza, un árbol, una flor, un océano, un río, la tierra, las montañas. Esas leyes están ahí y sostienen la creación. Pero un edificio, un sistema económico, un sistema militar, un sistema político, un sistema religioso, un sistema de creencias, de mentiras, no está sostenido bajo esas leyes. Ese es el mundo que se va a terminar. Esa debería ser, francamente, una noticia buena, ciertamente lo es, pero es difícil de aceptarla como buena para las personas de este planeta porque están demasiado arraigadas o aferradas a ese mundo de mentiras, porque para muchos en este planeta el dinero es su vida, o tener un carro, o grandes posesiones, o si no es eso, entonces tener poder, título, prestigio y las cosas que este mundo le ofrece a la gente como éxito. Nadie o muy pocos quieren renunciar a eso para realmente permanecer en lo que sí es verdadero. Y por eso es que ese fin del mundo es tan catastrófico para tantas personas, pero es inevitable, es ineludible. Todas las estructuras que abochornaron al hombre caerán sin contemplación. Pero el hombre permanece. El hombre desarrollado interiormente, ese que logró ver la verdad, ese que logró hacer un ajuste mental en este tiempo con toda esta información que se está revelando al mundo y que por fin se está entendiendo por muchos. Entonces, puede que el mundo se acabe como mundo, pero el planeta y la humanidad continuarán dentro de una nueva condición. Bien, Gabriel, ¿cómo nos alineamos nosotros? ¿Cómo podemos saber en qué grupo estamos? Si entre los que tienen que terminar o en los que van a ser la esperanza de una nueva vida. Realmente es sencillo. Siendo muy complejo por todas las aristas que tiene esa respuesta, está totalmente definida en una sola cosa. Las personas que, pudiendo elegir convertirse o transformarse en una persona de amor, de comprensión, que sea capaz de perdonar, que sea capaz de servir desinteresadamente sin esperar ningún tipo de prebenda, dinero, favor, sino el mero hecho pleno de hacerlo, implican en esa persona un alto desarrollo espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad no está asociada a religiones o a creencias como en este mundo se piensa, sino a las obras del hombre que nacen del corazón y de una gran inteligencia, porque las personas que logran ese desarrollo tienen mucho conocimiento y por ese conocimiento logran desarrollarse interiormente. Esa es una opción. Y la otra es seguir aferrado a todo lo que ya expliqué. Seguir pensando que mi vida es para tener dinero, para tener prestigio, y mi razón de ser y de existir es poder poseer todo lo que este mundo me vendió como realidad de vida, que es todo lo material, pero sin que todo lo que mencioné como virtudes de espíritu tengan importancia. Ciertamente no la tienen en este mundo. Entonces tenemos dos bandos y el hombre está en la mitad. Si elige el bando, entonces voy a llamarlo oscuro o de tinieblas o que no tiene que ver con la vida, pues esa persona perece. Porque en el momento en el que se derrumben todas las estructuras políticas, económicas y religiosas sobre las que él fundó su vida y a las que dedicó su tiempo, pues esa persona perecerá, ya perecerá o de locura, o perecerá en las pestes, en la radiación, en las guerras que se van a generar dentro de poco tiempo por causa de esa fuerza. Pero si elige la luz, si elige abandonar todo lo anterior, entonces ya estamos hablando de una supervivencia y estamos hablando de un gran remanente que, siendo pocas personas,
son los que pasarán a ese nuevo tiempo. La elección está en manos de todos los hombres. ¿Cómo transitamos el camino para poder iluminarnos y comenzar a vibrar de otra manera en una superación espiritual que nos dé acceso a lo que sería la nueva vida que se está planteando como futuro inmediato? También es una respuesta que me implicaría hablar muy ampliamente, pero yo puedo tomar algunos elementos que son contundentes para poder responder. Primero, dejar el miedo a todo lo que ha sido considerado desconocido, indescifrable o sagrado. Si la persona deja el miedo a esas condiciones, es capaz de acceder a nuevos conocimientos que le permitan desarrollar su inteligencia, su corazón y su capacidad de amar y de todo lo que hemos hablado. Debe perder el miedo, debe vencerlo, debe tener ese ser interior, debe desarrollarlo. Segundo, se necesita conocimiento. Entonces estamos hablando de cuál conocimiento, si en este mundo hay tanto y en las academias se reparte tanto. Ese conocimiento no va a servir para desarrollarse interiormente. Ese conocimiento sirve para adquirir títulos en el mundo, pero ninguna universidad le enseña al hombre a ser un mejor ser humano, íntegra y espiritualmente hablando. Entonces vamos a tener que hablar claramente de que sí existe un conocimiento para hacerlo y todos pueden acudir a él. Pero hay una condición, deben eliminar toda la religiosidad y la creencia porque si no, no va a funcionar. Todo el conocimiento que dejó Jesús en la tierra tiene que ver con el despertar de conciencia y el desarrollo interior del hombre. Jesús no es religión, Jesús es sabiduría, una sabiduría que no es de este mundo, pero que es para el hombre de este planeta. Y es que quien logra comprender y aplicar esos conocimientos que él trajo, va a desarrollarse incuestionablemente en amor, en comprensión, en perdón y en inteligencia, y también va a comprender o discernir dónde está la mentira y no lo van a poder engañar más. Entonces, esa es la matriz de todo el conocimiento para desarrollarse interiormente. Ninguna religión, pero sí el conocimiento que está allí. Sumado a todas las profecías y sumado a otros conocimientos que se han traído de parte de hombres de las estrellas, que muchos como yo estamos difundiendo ampliamente, son el camino para desarrollarse interiormente. Y más allá de eso, Raúl, todas las personas que tengan necesidad de cambiar, háganlo. Que ya no estén conformes o a gusto con sus propios defectos, destrónenlos. Es decir, que el camino comienza cuando hay voluntad en el hombre, cuando hay una búsqueda de una mejoría humanística. Quien emprenda esa búsqueda, con seguridad va a encontrar lo que necesita y podrá supervivir al próximo tiempo que está muy cerca, a la vuelta de la esquina, y para todos los que estén en esa condición lo podrán ver. La lectura que podemos dar, ya acercándonos al cierre, porque llegamos hasta lo que es la hora argentina, 19:35, con tu entrevista, que creo que quedaría corta, porque en lo que a mí refiere te haría una entrevista de 5 días corridos, Gabriel. Aparte que me sobran preguntas, a vos te sobran respuestas. Así que seamos precisos. Claro. El coronavirus, ¿qué significa desde el punto de vista de la lección o de qué nos está indicando o qué camino nos está marcando? Entonces te voy a contestar con la profecía. Es el inicio del fin del mundo. Ese que ya hablamos y por lo tanto ya quedó registrado en todos los que están escuchándonos. El inicio del fin del mundo. Están señaladas en varias profecías, toquemos entonces a Parravicini, con una que dice, resfrío de garganta y de cabeza será el inicio de la gran peste. Y otra de Parravicini también que dice, parálisis total en el mundo. Y muestra a un ser con una daga en la cabeza. Qué imagen, ¿eh? Un ser con una daga en la cabeza, se pierde toda razón de vida y de intelectualidad, ¿no? De brazo. Hola. ¿Qué tema? Sí, te escucho bien. Bueno. Digamos que tiene confinadas a las personas en sus casas, muchos por un gran pánico, pero mientras ese gran pánico tiene a la gente encerrada, muchas cosas están sucediendo en el mundo. Aquí en Colombia se está preparando una invasión a Venezuela de parte del gobierno de Estados Unidos, que tiene sus bases norteamericanas aquí. Se
se está preparando entonces esa guerra de las Antillas, también profetizada en Parravicini, que también es una guerra que va a involucrar a los países del Caribe. Quiere decir que la pandemia es una apertura, esto no es nada, realmente esto no es lo que va a matar a la humanidad, ni mucho menos. Es una estrategia muy bien diseñada para poder desarrollar una agenda a espaldas de las personas que no están preocupadas por algo distinto a cuidarse y a ver noticieros todo el tiempo sobre el asunto del coronavirus. El coronavirus ya existía, es un virus muy viejo, pero en este momento es diferente, es agresivo, está matando gente y se contagia mucho más fácil. Quiere decir que fue mutado, fue manipulado genéticamente, y esto es necesario que la gente lo sepa. Entonces, eso es el coronavirus, el inicio del fin, pero ese fin no va a acabar con la gente inteligente y desarrollada por dentro, ni con los que aprendieron a amar y a perdonar, pero sí es el fin de las estructuras, del sistema o del mundo de cuatro poderes. Muy interesante, Gabriel. ¿Cuándo te tenemos por Salta? Porque estuviste la vez pasada en el sur de nuestro país, estuviste conectado a través de Juliana, nosotros sabíamos que estabas vos en nuestro ámbito, pero Salta propiamente dicho, que linda con Paraguay, con Bolivia, con Chile, que es el noroeste de Argentina, no ha tenido el gusto de poder tener un mano a mano contigo. ¿Qué dices vos? Que tengo una deuda de corazón con Argentina y con todas las personas que también quedaron atentas a que yo pudiera estar en su ciudad. Infortunadamente yo tuve que recortar mi gira por Argentina a solamente 2 ciudades, con compromiso de regresar sobre el mes de septiembre, octubre, para poder terminar la gira en otras ciudades donde está incluida la ciudad de Salta. Así que con seguridad estaremos allá. Bueno, eso fue antes de que toda esta coyuntura sucediera. Si no se puede para esos meses, entonces simplemente significa un postergamiento, porque con total seguridad yo regresaré a Argentina y seguramente podemos estrechar las manos, o mejor aún, abrazarnos y trabajar en esto.